¿Las y los escritores tendríamos que estar en contra de la inteligencia artificial o es una herramienta que por el contrario puede ayudarnos? Es cierto, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. La usamos de hecho desde hace muchos años, por ejemplo, en el GPS de nuestros celulares. Sin embargo, hoy quiero reflexionar específicamente sobre la inteligencia artificial generativa, esa que empieza a sustituir procesos creativos del ser humano como escribir. ¿Qué significa que dejemos este arte, este oficio, este proceso creativo en manos de la inteligencia artificial? Sin duda hay implicaciones laborales y económicas, pero también cognitivas y hasta espirituales. Para mí, el tema no está a discusión. No debemos entregarle nuestras ideas ni nuestros textos a la inteligencia artificial. Y para reflexionar sobre todo esto, me estaré acompañando de Plinio A. Mendoza y su libro El olor de la guayaba, conversaciones con Gabriel García Márquez. Como saben, si me leen en mi blog pupiladilatada.com, en donde publico una reflexión escrita cada semana, y aprovecho para hacer el comercial porque todos los miércoles pueden leerme con estas reflexiones que, al igual que aquí en el podcast, me asomo a la realidad, me asomo a la coyuntura nacional e internacional para ver si acaso podemos rascar y rescatar de ahí alguna lección o alguna enseñanza que nos ayude a crecer, a comunicarnos mejor, a dialogar, en fin, poder observar la realidad con, digamos que con nuevos ojos. Entonces, bueno, ya hice ahí el comercial. A lo que iba es que si de repente me han leído por ahí, seguramente ya saben lo que pienso sobre la inteligencia artificial. Que si bien es cierto que en algunas industrias el uso de la inteligencia artificial nos ayudará a optimizar ciertos procesos, como les decía en la introducción, la inteligencia artificial generativa es la que a mí me está generando dudas y cuestionamientos. Es aquella que está enfocada en crear música, videos, imágenes, fotos y por supuesto textos, que es el campo en el que me desarrollo y del que estaré reflexionando muy específicamente en este episodio. A lo mejor la inteligencia artificial sí puede ayudar a ciertas personas a escribir cuando su campo de expertise o su profesión no es esa. Por ejemplo, necesitan redactar un informe, necesitan redactar un mail, no es a lo que ustedes se dedican y hacer esto les quita o les absorbe un montón de tiempo versus aquello que sí tienen que hacer. Dices, ok, una herramienta que sin duda va a apoyar. Y aún así, esto lo voy a poner en duda porque el proceso de escribir, de sentarte a escribir, significa mucho. Hay un comercial de Apple en donde está promocionando su inteligencia artificial y vemos a un personaje al que le han robado su yogurt, o ya no me acuerdo cuál es el alimento que le roban del refrigerador Godín. Y entonces él está muy molesto y se sienta a redactar un mail muy subido de tono y finalmente le dice a la inteligencia artificial que lo arregle un poquito, ¿no? Entonces vemos cómo la inteligencia artificial le da un tono mucho más diplomático, mucho más empático también. Y finalmente, cuando los colegas ven este mail redactado por la inteligencia artificial, el resultado es que una de las colegas se acerca a él, le pide disculpas y le entrega un yogurt o un pudín, no me acuerdo cuál era el alimento. Incluso le puso una etiqueta con el nombre del agraviado, ¿no? Entonces, no sé, a mí cuando vi esta serie de comerciales que sí son muy geniales, pero ese es otro tema, cuando vi esta serie de comerciales
sí que me llamaron la atención y sí que me hicieron alzar las cejas porque estamos entonces poniendo en manos de la inteligencia artificial procesos que son propios del ser humano, como es justamente la empatía y la compasión. Entonces ya no estamos haciendo estos procesos, ya no estamos transitando el camino y por eso les digo que a lo mejor incluso cuando la escritura no es el área, el campo de trabajo de algunas personas, aún así pondría en duda que le estemos entregando a la máquina nuestros informes o nuestros mails. Pero vámonos ahora sí al tema central porque ya me desvié un montón, que es eh, la escritura creativa. Allí las cosas desde mi punto de vista se ponen todavía peor, porque a ver, si queremos escribir una novela, un poema, una columna, mandar un texto a una revista, genuina y muy profundamente me pregunto por qué se lo estamos dando a la inteligencia artificial. Y aquí la pregunta que más cabe es, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Realmente queremos escribir? ¿Realmente queremos pensar y desarrollar una historia, unos personajes o decantar en un poema nuestras experiencias y nuestros sentires y nuestras observaciones? ¿O lo que queremos es simplemente publicar, crear contenido y ser famosos? Porque ya no estamos pasando por el proceso de escribir y todo lo que ello implica si se lo damos a la inteligencia artificial. Últimamente lo veo cada vez más recurrente en la revista para la que trabajo y me llama muchísimo la atención porque se supone que estamos en un medio en el que queremos escribir. Entonces, ¿por qué en vez de hacerlo se lo estamos dando a la máquina? Es decir, la escritura no es nada más contar una historia o no es nada más querer dar mi opinión o tener una idea. Entonces yo quiero contar tal historia o quiero dar mi opinión o tengo esta idea y se la doy a la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial la desarrolle por mí. Y entonces regreso a aquella pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero? Porque la escritura y todos quienes se dedican a esto no me dejarán mentir, es un proceso creativo que nos implica pensar, sentir, observar, reflexionar, cuestionar, autocuestionarnos y en ese proceso de ir escribiendo, la idea puede cambiar. Y la enseñanza para nosotros y para nuestros lectores, pero sobre todo para nosotros como escritores y escritoras, llega a partir de atravesar ese proceso. Un ejemplo que les puedo dar muy escuchado es que cuando estamos escribiendo una novela, un cuento, a lo mejor sobre todo una novela, que es lo que lleva a veces más tiempo, seguramente han escuchado decir esto de que los personajes a veces toman su propio camino o se desarrollan solos, pero eso pasa porque hay un tiempo en el que el escritor o la escritora les ha dado un tiempo porque los ha pensado, porque en lo que te sientas, en lo que escribes, en lo que baja una idea, en lo que baja otra, en lo que pasa el tiempo, en lo que pasan las reflexiones, las cosas van cambiando, los personajes van encontrando entonces su propio camino, así como nosotros mismos como escritores, escritoras y como personas sobre todo, vamos encontrando, vamos em, digamos, encontrando un montón de aristas, de ángulos, incluso aquella primera idea puede cambiar. Es por eso que no nada más se trata de tener una idea y dársela a la máquina o de tener una historia y dársela a la máquina y la va a desarrollar, sí, y vamos a poder fingir con nuestros editores o con nuestro medio, nuestra editorial, que allí está em, esta historia que se me ocurrió a mí y la voy a defender porque pues es mi idea, aunque la haya escrito la máquina. Ok, está muy bien. A lo mejor te publican, a lo mejor logras engañar a tu editor y no se da cuenta que esa redacción tan impoluta no, y sin estilo también,
no es precisamente tuya. Y todo esto se los estoy diciendo porque, como les digo, lo veo cada vez más en la revista para la que trabajo, entonces también cada vez más me doy cuenta cómo escribe la inteligencia artificial, el estilo que tiene versus el estilo que tienen los autores, que son obviamente de los más diversos. Pero entonces, regresando a lo que les estaba diciendo, es esto de que a veces los personajes cambian, la idea primigenia cambia, porque en el proceso nosotros mismos cambiamos. Y allí está la gran miel y el gran deleite de la escritura, poder transformarnos mientras estamos pensando, repensando, observando, reflexionando. Esto personalmente se los cuento, me ha pasado alguna vez justamente en estas reflexiones que les contaba al principio del blog. Empiezo creyendo que voy a escribir de algún tema o que ese tema tiene alguna lección en específico, y conforme lo voy escribiendo, lo voy redactando, lo voy pensando, lo voy repensando, más de una vez me ha pasado que la enseñanza era otra, que la lección era otra, que había algo que yo no estaba viendo. Y podemos volver al comercial de Apple que les decía, ¿no? Es un poco parecido. Estoy irritado, estoy iracundo, estoy enojada, enojado. ¿Y cómo voy a transformar todo eso que estoy sintiendo si lo único que estoy haciendo es dándole mi enojo y mi ira a la inteligencia artificial, pero que lo maquille un poquito para que mis colegas no piensen que estoy fuera de control cuando en realidad sí lo estoy, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decirles que el proceso creativo de la escritura implica todo eso. Implica estar en silencio, implica observar el mundo, implica detenerte a pensar, implica tener inseguridades, no nada más literarias, sino también a lo mejor personales. Y luego cuando por fin te animas a escribir, pues en lo que te tardas, en superar la hoja en blanco, en lo que ya escribiste un párrafo, pero a lo mejor no, en lo que ya escribiste 3 cuartillas y después pasaron 2, 3 meses o hasta 2, 3 años, y en todo ese tiempo todo cambió, la idea, los personajes, todo se transforma en el proceso de la escritura. Y por eso considero que es uno de los procesos creativos y cognitivos más importantes que realiza el ser humano, junto con todos los procesos artísticos, porque esto también tiene que ver con la música y con la gráfica, que también está siendo sustituida por la inteligencia artificial. Y entonces sí que cabe la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos si le estamos entregando todo esto a la máquina? Entonces nos vamos a convertir en simples consumidores y en simples reproductores, le voy a decir, porque iba a decir en simples creadores de contenido, pero a lo mejor eso suena muy mal porque mucha gente se ha puesto ese nombre para lo que hace. Y no quiero entrar, digamos, en esa polémica o generar aquí algún tipo de ofensa para quienes específicamente sienten que eso es a lo que se dedican. Pero a lo que voy es que si le estamos entregando todos estos procesos a la IA, ¿en qué nos convertimos? Solamente en reproductores otra vez, ¿no? En qué, no sé, ayúdenme a buscarle un nombre a esto de solamente estar produciendo y produciendo y produciendo contenido sin ningún tipo de proceso cognitivo y espiritual, porque hablábamos al principio de las implicaciones espirituales y es todo esto de lo que les estoy hablando, toda esta transformación interna por la que pasamos los seres humanos, todos estos caminos que caminamos, todas estas encrucijadas en las que nos encontramos y decidimos tomar una u otra y que eso nos transforma por completo. Bueno, todas esas cuestiones que pudiéramos llamar espirituales, mentales, emocionales, pero realmente yo les llamo espirituales, ¿en dónde quedan?
¿En dónde quedan si se lo estamos entregando a la máquina? Sinceramente, por eso al principio les decía, para mí es un no tajante y absoluto, porque entonces vamos a hacer esta especie de cascarones que solamente producimos lo que está en tendencia y a su vez consumimos para ver qué está en tendencia y entonces le entregamos a la máquina para producir más eso que está en tendencia y pues ya se imaginan el círculo vicioso que puede ser esto y las implicaciones que puede tener. Este es un tema sobre el que he estado reflexionando desde hace ya algunos años y por eso estoy aquí como que hablando un montón de esto y dándole un montón de vueltas porque realmente creo que estamos en un punto de inflexión como humanidad. Hace rato justamente intercambiaba mensajes con una amiga que me decía, ella es terapeuta, es psicóloga gestalt y me decía, cada vez más van a empezar a llegar pacientes que interactúan de alguna manera muy personal con ChatGPT, porque ya empezamos a escuchar esto de me enamoré de ChatGPT o mi mejor amigo, mi mejor amiga, como le quieran, el género que le quieran poner es ChatGPT. Entonces estábamos hablando de esto, de qué rápido estamos cayendo en eso que parecía distópico, en eso que generaba dudas, en eso que generaba cuestionamientos. Es que lanzaron la inteligencia artificial generativa hacia, pues, a las masas, digamos, hace relativamente poco y ya nos estamos enamorando. Entonces, pues, ¿hacia dónde vamos, no? Oigan, pero vamos a llegar al libro que les decía de Plinio A. Mendoza, que se llama Conversaciones con Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba. Y es un libro que cuenta el proceso creativo del escritor, o de la escritora en todo caso, cómo se siente, cómo vive el mundo y cómo esa vivencia y esa experiencia se decanta en su escritura, pero a su vez cómo la escritura tiene un impacto profundo en su vivencia del mundo. Es decir, es un círculo virtuoso. De todo esto platica Gabriel García Márquez con su amigo Plinio en este libro que es una entrevista entre amigos, una plática entre amigos, en donde Plinio le estará haciendo muchas preguntas a Gabriel García Márquez justamente sobre su obra, sobre su proceso creativo, sobre su vivencia del mundo eh, antes de ser escritor y también a partir de que llega la fama a él. Y entonces, bueno, García Márquez nos cuenta algunas cosas que me parecen muy interesantes y que les quiero contar porque escribir lleva tiempo. Escribir no es algo en lo que nos sentamos y en una sentada sale. Seguramente, a veces, no seguramente y tampoco a veces, siempre hay que revisar y revisar y revisar, regresar varias veces al manuscrito. Y no solamente por cuestiones ortográficas, gramaticales, tipográficas, sino como les decía, porque en esa repensada se van asentando las ideas. Entonces García Márquez nos cuenta en este libro que le llevó 2 años escribir Cien años de soledad, pero lo pensó durante 15 o 17 años más o menos. Y nos dice, bueno, sí, lo estuve pensando 15, 17 años y lo escribí aproximadamente en 18 meses, pero escribía todos los días de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No es esto de mejor primero reviso mis redes sociales, me veo 20 temporadas, salgo con los cuates y a ver si encuentro un tiempo para escribir o pongo de pretexto que no tengo tiempo para escribir, pero sí pasé media hora scrolleando el Instagram, ¿no? Y todo esto que les estoy diciendo me suena un poco a lo que cuento en mis talleres de escritura que generalmente comparto con jóvenes y que esto me parece muy inspirador porque entonces estamos ante un personaje que nos está contando que todos los días, con disciplina, escribe de 9 de la mañana a 3 de la tarde, no importa lo que pase, y el resultado es una novela que va a ganar un premio Nobel. Me acuerdo también Clarice Lispector decía, me levanto a las 4 de la mañana a escribir,
porque no hay otro momento del día en que haya paz y silencio. Ya después hay 20,000 cosas que hacer, 20,000 cosas que atender, entonces lo que hago es levantarme y a las 4 de la mañana sentarme a escribir. Hay una disciplina para escribir y esto es más que cierto. Bueno, luego García Márquez nos sigue contando, fíjense esto, Crónica de una muerte anunciada le llevó 30 años porque descubre un hecho que le inspira en el periódico y no es sino hasta 30 años después que descubre estructuralmente cómo narrarlo. O sea, vio en el periódico una noticia que le llamó la atención, que la podía desarrollar de manera literaria y la trajo en la trajo en la mente, hasta que 30 años después llegó la epifanía estructural para narrar esta historia. El otoño del patriarca, nos dice García Márquez, tardó en escribirlo 17 años y ojo acá, 2 versiones abandonadas. Y lo mismo le pasa con El coronel no tiene quien le escriba. Nos cuenta que lo escribió 9 veces. Así que aquello de sentarte a escribir un texto, vomitar tus ideas y mandarlo porque ya quedó, es absolutamente falso. Es muy cierto esto de que, otra vez, revisamos un montón de veces y abandonamos versiones, como nos cuenta aquí García Márquez. Imagínense tener 9 versiones de una novela hasta que a la 10ª dices, ya, esta es la buena. Hay una cita que les quiero leer de este libro que me parece muy ilustrativa porque dice así: Graham Greene y Hemingway me aportaron enseñanzas de carácter puramente técnico. Son valores de superficie que siempre he reconocido, pero para mí, una influencia real e importante es la de un autor cuya lectura le afecta a uno en profundidad, hasta el punto de modificar ciertas nociones que uno tenga ya del mundo y de la vida. Si se fijan, es decir, lo que cuenta aquí García Márquez es que si bien se inspira en algunos autores a nivel técnico, para él los autores que realmente nos impactan, que realmente se quedan con nosotros y que realmente tienen alguna importancia son aquellos que nos transforman desde adentro. Y esto no se puede lograr si el propio autor no ha pasado por esa transformación y no ha ahondado en esas profundidades. Y esto no lo va a hacer un autor, supuesto autor, entre comillas, que tiene una idea y la entrega a la máquina. Les voy a leer otra cita de este mismo libro y que tiene que ver con la importancia de detenernos a observar el mundo. Y dice así: quizá, como te lo dije ya, la pista me la dieron los relatos de mi abuela. Está hablando de cómo escribió este famoso realismo mágico en 100 años de soledad. Entonces dice la pista me la dieron los relatos de mi abuela. Para ella, los mitos, las leyendas, las creencias de la gente formaban parte y de manera muy natural de su vida cotidiana. Pensando en ella, me di cuenta de pronto que no estaba inventando nada, sino simplemente captando y refiriendo un mundo de presagios, de terapias, de premoniciones, de supersticiones, si tú quieres, que era muy nuestro, muy latinoamericano. Recuerda, por ejemplo, aquellos hombres que en nuestro país consiguen sacarle los gusanos a una vaca de la oreja rezándole oraciones. Toda nuestra vida diaria en América Latina está llena de casos como este. De modo que el hallazgo que me permitió escribir 100 años de soledad fue simplemente el de una realidad, la nuestra, observada sin las limitaciones que racionalistas y estalinistas de todos los tiempos han tratado de imponerle para que les cueste menos trabajo entenderla. Y les quiero repetir esto. De modo que el hallazgo que me permitió escribir 100 años de soledad fue simplemente el de una realidad, la nuestra, observada sin las limitaciones que racionalistas y estalinistas de todos los tiempos han tratado de imponerle para que les cueste menos trabajo entenderla. ¿Qué nos está diciendo aquí García Márquez? Detengámonos a observar la realidad. Entonces, si estamos sobreestimulados en la tecnología,
¿cómo vamos a detenernos a observar? Y si no nos hemos detenido a observar nada, ¿de qué vamos a escribir? Y si de aquella pequeña idea que se me ocurrió se la doy a la máquina, bueno, entonces, ¿dónde queda eso que nos hace humanos? Y con esto quiero terminar la reflexión de hoy. La escritura nos invita a detenernos a observar el mundo. No es para que nos hagamos famosos, no es nada más para que publiquemos. Quienes nos dedicamos a escribir, rascamos y rescatamos nuestras historias de lo que nos detenemos a observar. Entonces, por esto les repito que la escritura nos invita a detenernos a observar el mundo. La inteligencia artificial generativa nos invita a seguir consumiendo más, creando más, sobreestimulándonos y desconectándonos de eso que nos hace humanos, o mejor aún, de eso que nos mantiene interconectados y que va a ser la salvación de la humanidad en tiempos de los tecnofaraones y de las tecnologías que estamos viviendo.